¿Por qué fueron reputadas por campos elíseos y se llamaron Islas Afortunadas? Estas gloriosas cualidades del clima de unas islas, por otra parte fértiles, alegres y, lo que valía mucho más, colocadas fuera del común término de la tierra conocida en los siglos de fenicios, cartagineses, griegos y romanos, no podían menos de infundir una brillante idea de sí mismas en el espíritu de aquellas naciones de genio ponderativo. Es para mí extremadamente verosímil, como después veremos, que en tiempo del poeta Homero ya habían penetrado algunos bajeles de fenicios hasta nuestras islas, y habían llevado consigo una relación ventajosa de sus circunstancias. Esta, a la verdad, sería magnífica, y cualquiera crítico no hallaría en ella sino una exageración del gusto oriental, pero, sirviendo en fin a los filósofos y poetas como de entusiasmo, no dudaron adoptarla al instante para fijar en aquel sitio el lugar de delicias y placeres donde un dogma de la teología pagana colocaba las almas de los que en esta vida habían sido héroes y tenido la dichosa conducta de hombres de bien. Los fenicios, según notó Samuel Bochart, llamaban a esta tierra Alisud, voz de origen hebreo que significa lo mismo que placer y alegría, pero, comunicada a los griegos, mudó entre ellos la AN, y dijeron Elysius, paraíso, tierra voluptuosa y de júbilo. Cuando digo que nuestras islas tuvieron este honor en la fantasía de los gentiles, no pretendo desentenderme de las diversas opiniones a que ha estado sujeta la materia, no habiendo ninguna tan cuestionable entre los mitológicos, pues desde el centro de la Tierra hasta el globo de la Luna, es raro el paraje donde no se hayan visto colocados los campos elíseos, de modo que algunos, fastidiados de tan varios dictámenes, han pensado cortar la dificultad diciendo que nunca ha sido este más que un país imaginario. Pudieran las Canarias apartarse de sus pretensiones a esta excelencia sin perder mucho en ello, pero las asisten unos derechos tan claros que siempre han creído sus naturales ser de su obligación hacerlos valer en el mundo. ¿Qué no trabajó don Cristóbal Pérez del Cristo en acumular erudición para apoyo de esta opinión triunfante? Lo cierto es que, aunque las averiguaciones en que es necesario dar demasiado a la conjetura, a la discusión y a las citas de autoridades componen un asunto fastidioso para el común de los lectores, no por eso nos debemos nosotros dispensar de entrar en él, bien que con la ligereza y amenidad posibles. El primero que habló de los campos elíseos fue el primer autor profano de quien se conservan las obras. Homero, en el libro cuarto de la Odisea, introduce al dios marino Proteo haciendo a Menelao el feliz pronóstico de que no moriría, sino que los dioses le enviarían a los campos elíseos, que están en lo último de la tierra, donde Radamanto da la ley y pasan los hombres una vida dulce y tranquila, sin experimentar nieves ni inviernos rígidos, ni lluvias, sino un perenne aire fresco, nacido de las respiraciones de los céfiros que el océano exhala. Cualquiera que, con juicio desnudo de preocupación, pasare la vista por este texto original habrá de concluir que a ningún sitio de la tierra conviene mejor que a las Canarias. Estas, dice Servio, fueron, en dictamen de Salustio, las celebradas en los versos de Homero, cuya descripción circunstanciada, según creyó el comentador Pío, se ha desmembrado de sus obras. Madama Dacier en las notas a su traducción de la Odisea reconoció, auxiliada de las luces del sabio Bochart, que Homero estuvo instruido y poseyó un conocimiento perfecto de la cosmografía desde el Ponto Eugino hasta las columnas de Hércules y mar Atlántico u Océano Occidental, adquirido por las relaciones de los fenicios, en cuya inteligencia sabría sin duda que estas islas eran las últimas tierras descubiertas, y, por consiguiente, las tuvo en la memoria cuando colocó los elíseos en lo último de la tierra, respirando los aires del océano por todas partes. Aquellos que, cubiertos con la autoridad de Estrabón, se figuraron no haber hablado aquí el poeta sino de la costa de España hacia la embocadura del Betis, han tenido muchas brechas que reparar, pues, además de que no parece este un temperamento tan benigno que se le pueda adaptar de buena fe la expresión, de que en él no se experimenta el rigor del invierno sino los más apacibles céfiros, era muy advertido aquel incomparable griego para que intentase hacer creer a nadie que un país tan conocido en sus días. ¿Cuál era la España? Estaba habitado de Radamanto, Eaco y otros héroes o almas separadas. Esto solo sería bueno para referido de unas islas distantes de que se tenían ideas confusas. La tradición que establecía los campos elíseos en islas y no en el continente, fue seguida de todos los autores más sabios, quienes por este respecto las llamaron islas afortunadas y morada de bienaventurados, de tal manera que, entre filósofos y poetas pasaban por sinónimas las voces campos elíseos e islas afortunadas y felices. Que éstas fuesen islas del océano es otra tradición inconcusa.
El mismo Homero que, arrebatado de las ficciones y libertades poéticas, quiso hacer pasar la isla de Corcira, hoy Corfú, por una de las afortunadas, tuvo mucho cuidado de colocarla en el océano, para añadir que habiendo aportado a ella Ulises, en medio de sus errores y aventuras, le refirió al Cinoo, rey de los feacianos, cómo en sus bajeles y de sus puertos había salido Radamanto a visitar a Titio, hijo de la tierra. Y ya dejaba dicho en otra parte que era Radamanto uno de los más distinguidos personajes que habitaban los Elíseos. ¿Sabría Horacio si los Elíseos pasaban por islas del océano? Pues él, convidando a los romanos con el retiro de aquellas agradables regiones para huir los horrores de la guerra civil, les habla en estos términos: el océano que circunrodea los campos bienaventurados es lo que nos resta todavía. Marchemos a ellos y a las islas colmadas de riqueza. Aunque el juicio de un hombre tan instruido como fue Horacio es de infinito peso, no hay duda que adquiere un nuevo grado de evidencia, unido al de Plauto, quien, haciendo una distinción entre el lugar a donde deberán ir los malos y el que está destinado para los buenos, declara que el de estos, a lo que se decía, eran las islas afortunadas. Tenemos también pruebas de que entre los hebreos estaba en crédito esta opinión, pues los esenios, que era una secta de judíos austeros y contemplativos, colocaban las delicias del paraíso en unas islas de temperamento benigno y agradable, sin lluvias, fríos ni calores, y bañadas de un suave céfiro que felizmente sopla del océano occidental. Descripción que hace Plutarco de ellas. Ahora bien, que sean las Canarias estas islas afortunadas de que tanto habló la sabia antigüedad, es un punto en que casi toda la república literaria está hoy convenida. Y estándolo, ¿quién podrá disputarles de buena fe el atributo de campos elíseos? No se lo disputó Plutarco, pues, refiriendo en la vida de Sertorio el encuentro que tuvo este general con ciertos navegantes que retornaban de estas islas, hace la siguiente descripción: encontróse Sertorio con unos navegantes que acababan de llegar de las islas atlánticas. Estas islas son dos, separadas por un estrecho brazo de mar y distantes de las costas del África cosa de 1000 estadios. Llamanse afortunadas y experimentan lluvias muy suaves y periódicas. Sus vientos son benignos y tal vez lluviosos. Su suelo es feraz, no solo para la siembra y el plantío, sino también para aquellas producciones en que no se emplea la industria y que no obstante son abundantes y suficientes para sustentar un pueblo ocioso. Cubre a estas islas una atmósfera tan tranquila que casi no son de consideración sus alteraciones y variedades, porque, como los vientos meridionales recalan allá después de haber corrido por unos espacios de tierra muy vastos, llegan cansados y como destruidos, y los que se levantan del mar, aunque acarrean algunas lluvias, son benignas y escasas, de forma que las más veces se nutren espontáneamente los campos a expensas de los rocíos serenos y humedades que los refrigeran. Así, hasta entre las naciones bárbaras y remotas ha llegado y prevalecido la opinión de que este es el lugar de los campos elíseos y el domicilio de los bienaventurados tan decantado en las obras de Homero. Y si las verdaderas islas afortunadas eran las que pasaban por campos elíseos entre cuantos tenían algún voto sobre la materia, ¿cuál será el derecho con que las islas británicas han pretendido esta investidura para sí? Y lo que más sorprende, ¿cuál sería el derecho que el sabio Olavo Rudbeck cayó entre los diplomas antiguos de los archivos de Estocolmo para apropiársela a su reino de Suecia? Verdaderamente no sé que estos países, sumergidos en los climas del septentrión, tuviesen mérito bastante para que de ellos se dijese con toda exactitud que no experimentan nieves, inviernos crueles ni lluvias, sino un perenne aire apacible, impelido de las blandas respiraciones del océano. Quizá deberían ser oídos con más justicia en causa tan célebre los campos de Beocia o los de Arcadia, cuando manifiestan aquel pasaje de Virgilio, quam vis Elíseos miretur Graecia campos. Pero, o el poeta pretendía lisonjearlos con este elogio puramente poético y de analogía, o se contradijo cuando, suscribiendo a la opinión común, pintó de intento los campos elíseos en las mismas islas afortunadas. Llegaron, dice Eneas y la Sibila, a los lugares alegres y los vergeles deliciosos de los bosques afortunados, donde es la residencia de los bienaventurados. Si esta no es en las islas afortunadas, advierte Servio, no se hallará en toda la superficie del globo. Del mismo dictamen han sido el padre Jacob Pontano, haciendo el examen de este verso, y Felipe Beroaldo sobre un pasaje de la Farsalia de Lucano que habla de los elíseos. He dicho que casi toda la república literaria está hoy convenida en que las Canarias son las afortunadas de los antiguos, porque parecen fútiles y aun despreciables los reparos que algunos escritores han opuesto.
Barros, el Tito Livio portugués, tuvo conocido empeño en persuadir que las islas de Cabo Verde eran las legítimas afortunadas en fuerza de las demarcaciones de Ptolomeo. Pero si las Canarias fuesen posesión de la corona de Portugal y las de Cabo Verde de la de Castilla, no hubiera confesado este autor, con todos los inteligentes, que Ptolomeo padeció error en la latitud y longitud de las afortunadas como en casi todo lo concerniente al África occidental. Otros también han observado, lo que no llegó a la noticia de Núñez de la Peña, que las islas del mar Egeo, Chios, Samos, Rodas, Creta y aun las Baleares y las de Bayona en Galicia, han sido ilustradas con el especioso epíteto de afortunadas entre algunos antiguos, sin que de aquí se pueda inferir que ellas fuesen las verdaderas afortunadas, como de que en la América meridional se hallen algunos pueblos con los nombres de Tenerife y Realejo, no se sigue que una de las Canarias deje de ser la verdadera isla de Tenerife. Y el Realejo un pueblo considerable de su parte del norte. Es decir, que aquellas otras islas solo recibirían el epíteto de afortunadas por un efecto de analogía, pues, como se tuviese una idea agradable del aire y la fertilidad de las afortunadas del océano, nada era más fácil y natural que aplicar este título a algunas del Mediterráneo. En efecto, parece que así lo da a entender Eneas Silvio en su Historia del Asia Menor. También ha sido una decisión precipitada asegurar que no es muy adaptable a nuestras Canarias el atributo de afortunadas y felices por no ser tan sobresalientes en amenidad, riquezas ni reputación. Ya hemos apuntado alguna cosa sobre la benignidad de su clima, y luego se nos ofrecerá ocasión de hablar acerca de la fertilidad natural de todo el país. Mas, entre tanto, es de notar que Francisco Petrarca, únicamente enamorado de las delicias de su soledad de Vauclusa, sobre no haber alcanzado en sus días otras noticias de esta parte del mundo que las que llevaban los primeros aventureros que corrían nuestros mares, todas desfiguradas y diminutas, parece tuvo la debilidad de esperar ver en las Canarias aquellas exageraciones y atrevidas pinturas que habían hecho de las islas afortunadas los filósofos, poetas y mitologistas. Es verdad que aquel antiguo adagio sin arar ni sembrar, atribuido a las islas afortunadas, traía su origen de una fertilidad fabulosa, como notó Erasmo. Es verdad también que no brillan sobre su hemisferio otro sol ni otros astros, que el aire no es de color purpúreo, que no habitan en él Radamanto, Orfeo, Minos, Ilio, Asaraco, Dárdano, ni otros héroes, según se creía de los Eliseos, que no fructifican los árboles 10 o 12 veces al año, que no brotan las espigas panes preparados en lugar de granos de trigo, que no corren fuentes de miel, de aceite ni de bálsamo, que los arroyos no son de vino y leche, que en los banquetes no sirven los vientos las mesas, trayendo a ellas los cubiertos, que sus aparadores no son arbustos diáfanos que rinden por frutos vasos y redomas de cristal llenas de los más generosos licores, como escribió Luciano, que no hay en ellas ningún pozo profundo, en cuya boca se pueda colocar un espejo para ver en él y oír desde el fondo cuanto sucede por el mundo, como era fama antigua, según el padre Kircher. En suma, es constante que no se hallan en las Canarias estas u otras famosas monstruosidades tras de que se dejaron ir, guiados de la imaginación o del entusiasmo, los antiguos poetas. Pero los frondosos bosques de laureles de Virgilio, las cabras abundantes en leche y sin temor de lobos, víboras u otros animales ponzoñosos de Horacio, el dulce canto de los pájaros de Tibulo, la fragancia de las flores y hierbas aromáticas de Sidonio y Prudencio, todo esto no hay duda que se halla en las Canarias, y que nuestro don Bartolomé Cairasco supo en el arco de la fama combinar la fábula con la verdad. Si son las Hespérides y las Górgades. Nuestras islas, pues, se creerán bien caracterizadas mientras no se les disputare su antiguo título de afortunadas y felices, y por tanto no debemos caer en la tentación de usar del derecho de represalia contra el historiógrafo citado ahora poco. Lisonjeábase este de que podría despojar a las Canarias de aquel epíteto, para transferirle a sus islas de Cabo Verde, quizás sin reparar que las Canarias son capaces de desposeer a las de Cabo Verde del renombre de Hespérides y tomárselo para sí. En efecto, aquellos célebres jardines que producían las manzanas de oro que guardaba el dragón, si no se imaginan en las Islas Canarias, están para esto las de Cabo Verde demasiado distantes. Hesíodo decía que Atlas sostiene al cielo en las extremidades de la tierra, cerca del país de las Hespérides. Plinio las tuvo sin duda por las afortunadas. Pomponio Mela las coloca en las cercanías del monte Atlante. El abulense, Saumes y otros muchos profesores de buenas letras estuvieron persuadidos a lo mismo. Era tan común esta persuasión en tiempo del Papa Clemente VI, que llamó Hespérides a una de las islas que dio al príncipe de la fortuna y a otra llamó Gorgones. ¿Pero qué adelantarían con esto las Canarias?
tal vez el que emprendiese sostener esta pretensión la haría ridícula, como sucedió a Pérez del Cristo y a Núñez de la Peña. Estos escritores, muy distantes del abad Vanier en el modo de explicar las fábulas por la historia, pagados de cierta interpretación ingeniosa y aún capaz de seducir a los que pasan por encima de ella sin precaución, creyeron poder descifrar todo el enigma de los jardines Hespérides sin salir del valle de Taoro en Tenerife, y véase aquí cómo. En aquel espacio de terreno, digno de la fama por su fertilidad, se crían ciertas manzanas cuya cáscara es de color de oro, y como también el nombre antiguo de Taoro y de Orotava suena a país de oro, no hay duda que la fantasía hallaba facilidad para reputar por de oro las mismas manzanas. Además de esto, todos saben que el drago es uno de los árboles más especiales de nuestras islas, pues siendo su tronco al modo del de una serpiente y su jugo una concreción como de sangre, ha pasado más de una vez por verdadera sangre de dragón y el árbol casi por una bestia. Y si nos figuramos el pomar de Taoro cercado de una valla de dragos, ¿qué nos falta para poder decir en tono de fábula oriental, que en la isla de Tenerife hay jardines de manzanas de oro, bajo la custodia de un dragón? Pero es necesario que se diga la verdad toda entera. Este pensamiento desaparece como un fenómeno, luego que se vuelven los ojos hacia los tenebrosos días de Hércules, Atlante, Euristeo y las ninfas Hespérides, porque no se hallarán vestigios de manzanas en nuestras islas, pues estas las plantaron los españoles, ni que Taoro en lengua guan chinesa signifiquéis tanto oro, según a nosotros nos suena, ni que los árboles dragos hayan tenido siempre este nombre, o pasado por unos semibrutos. Hecha esta reflexión, que es muy obvia, sería menos malo entender con Marco Barrón y Diodoro de Sicilia por manzanas el vellón de algunas ovejas que los griegos llaman mala, elon, y por dragón cierto brazo de mar que, serpenteando con varias inflexiones, ofrecía la idea de aquella bestia alada. Pero ¿qué necesidad habrá de desatar estos enigmas? Las Canarias harían muy mal en no mirar con indiferencia no solo el falso oropel de islas Hespérides, sino el de Górgonas o Górgades que también les atribuyen muchos autores. Las górgonas, dice Hesíodo, habitan de la parte de allá del océano, en las extremidades del mundo, cerca de la morada de la noche. Su epíteto de Atlánticas. En lo que parece no ha habido tantas réplicas es sobre el nombre de Atlánticas, que Salustio y Plutarco suponen tenían ya estas islas cuando Quinto Sertorio adquirió la noticia de su existencia, pero se puede dudar con razón acerca del verdadero origen, porque decir que las Canarias le tomaron del mar Atlántico, donde tienen su asiento, no sería responder categóricamente, sino dar lugar a otra pregunta, es a saber, ¿por qué este mar recibió aquella denominación? Cuestión que no es fácil examinar sin empeñarnos en una disertación embarazosa sobre la formación y estado primitivo de nuestras islas, en cuyo asunto, cubierto de tinieblas, solo se pueden aventurar ciertas conjeturas que no nos harán mucho honor, ni nos darán la clave de la evidencia. Sin embargo, yo recelaría haber dejado imperfecta una de las partes más elementales de nuestra historia natural, si tuviese la prudencia de dispensarme de proponer el juicio que en el día se puede hacer acerca del principio que acaso tuvieron las Canarias, mayormente cuando no falta tal cual punto de apoyo sobre qué mover la imaginación. Si fueron las Canarias parte de la Atlántida de Platón, ¿adquiriría este mar la denominación de Atlántico por haber reemplazado el sitio que ocupaba, antes de su ruina, la famosa Atlántida de Platón? O, lo que es lo mismo, ¿se llamarían atlánticas estas islas por ser como los fragmentos, reliquias y porciones más elevadas de aquella infeliz tierra? Yo no me atrevería a hacer estas preguntas si el diálogo Critias o el Timeo del mismo Platón estuviese absolutamente convencido de fabuloso, y si no jaleis hombres de sana crítica, inclinados a darle asenso y a discurrir acerca de él con toda seriedad. Este filósofo, pues, que fue un autor de admirables prendas, y que por su carácter sincero, penetrativo y grave está reputado generalmente por amante de la verdad, y aún se le dio el renombre de divino, introduce en el citado diálogo las noticias que en orden a la Atlántida había adquirido Solón por el conducto de los sacerdotes de Egipto, quienes conservaban las memorias de su existencia y destrucción. Dice, pues, que aquella grande isla estaba a pocos días de navegación de las columnas de Hércules, de forma que sin repugnancia se puede inferir, del uso de esta expresión, que tendría la misma distancia de Cádiz que tienen las Canarias. Píntala extremadamente poblada de una colonia de egipcios, establecida allí por Osiris bajo del gobierno de su nieto Neptuno, quien cedió el reino de toda la isla a Atlas, su hijo mayor. Y después de haber hecho una amplia descripción de esta tierra y de las proezas de sus armas, concluye diciendo que el mar la había absorbido, ya por irrupciones o diluvios, o ya por temblores y volcanes.
Algunos críticos delicados que, cuando pasan por la vista esta relación, se encuentran con un tejido de circunstancias que les parecen puramente inventadas por gusto, y que, después que les hace entrar en desconfianza la misma indulgencia que, a sus oyentes, pide Critias para principiar la narrativa, reconocen que desde el imperio de Neptuno en la Atlántida hasta el tiempo de su catástrofe, no se contaban menos de 9000 años, se han determinado a dudar de su existencia, y a creer que Platón, depuesta la circunspección filosófica, quiso esta vez divertir a sus discípulos con una novela o una ficción bien discurrida, nimia cautela de que no solo estuvieron distantes los filósofos más instruidos que sucedieron a Platón, después que aquella noticia se hizo pública, sino que la defendieron siempre con la mayor tenacidad. Crantor, académico de singulares créditos y el primero que comentó a Platón, aseguró a todo el mundo que la historia de la Atlántida era verdadera. Lo mismo sostuvieron en sus escritos Proclo, Plotino, Juan Serres y Marsilo Ficino. Es verdad que Tertuliano parecía haber dudado de esta especie en su Apologético y en el Libro del Manto, pero sus pasajes fueron restituidos a su legítimo sentido por Adriano Turnevo y explicados por Pamelio tan exactamente que no es fácil usar de la autoridad de aquel padre contra la doctrina de Platón. Y aunque es cierto que ningún escritor anterior a este filósofo había hablado de un suceso tan memorable, quizá provendría de que, como la subversión de la isla atlántica solo pudo observarse desde nuestras costas africanas, era también regular que solo girase la noticia por esta región hasta penetrar a Egipto, de manera que si sus hierogramatistas o sacerdotes, por obligación o curiosidad, no la hubiesen conservado en sus anales y no se hubiese hallado posteriormente un europeo, amante de tales monumentos, que lo tomase de ellos, jamás se hubiera divulgado por la Grecia, y se quedaría aquel acontecimiento en el mismo profundo olvido en que se habrán sepultado otros innumerables. Sin embargo, no parece que fue tan general como se pretende el silencio de los autores. Proclo cita el testimonio del historiógrafo etíope Marcelo, quien dio a entender la pérdida de la Atlántida antes que Platón, y Madame Dacier, en su traducción del libro 5 de la Odisea, nota que desde el tiempo de Homero ya estaba recibida la tradición de la isla atlántica. Ornio piensa que la memoria de un gran diluvio que se conserva entre los americanos fue el mismo que arruinó la Atlántida, según afirmaban los sacerdotes de Egipto. Aquellos que han desconfiado del diálogo Critias, por lo mismo que prepara con todo estudio el ánimo de los oyentes, a fin de que no dejen de dar entero crédito a su relación, no tienen todo el peso de razón que se imaginan, y Ficino les saca del escrúpulo, haciéndoles ver que siempre que Platón introducía alguna ficción en sus obras, conforme al método de los filósofos egipcios, les daba abiertamente el nombre de fábulas, lo que no hizo cuando trató sobre la presente materia, pues solo previno lo que el historiador más exacto hubiera prevenido. Esto es, que aunque parecerían cosas admirables y extraordinarias las que oirían, eran verdaderas.